Vamos a continuar con nuestra tercera conferencia. El acceso a financiamiento y la sostenibilidad económica son parte fundamental del futuro del agro en nuestra región. Por eso nos acompaña Nelson Larrea Valencia, ejecutivo principal de la vicepresidencia del sector privado de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con la conferencia Financiamiento a los agronegocios sostenibles en América Latina y el Caribe. Nelson es economista agrícola, especialista en cadenas de valor y agronegocios sostenibles. Desde 2016 hace parte de la vicepresidencia del sector privado de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, desde donde acompaña iniciativas de apoyo a los agronegocios de la región. A lo largo de su trayectoria ha liderado equipos interdisciplinarios en el desarrollo de proyectos, planes de negocios inclusivos y programas de adaptación al cambio climático, trabajando con organismos internacionales. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días y en principio agradecer a los organizadores por invitarnos y poder estar aquí con ustedes. Vamos rápidamente, aquí algunas cifras, digamos, del sector, aunque ya seguramente muchos de ustedes pudieron estar ayer en la presentación de nuestro reporte de economía y desarrollo. Es evidente el potencial de biodiversidad, pero además el gran aporte que hace América Latina y el Caribe desde el punto de vista ambiental, pero desde el punto de vista de alimentar al mundo también, ¿verdad? Y el banano, por supuesto, que hace parte de eso. A ver, quizás aquí un poco para comentar qué somos, qué es CAF, ¿no? Porque probablemente tampoco todas las personas que están aquí conocen la institución o el tipo de banco, ¿no? Existen muchos tipos de bancos, lógicamente los más conocidos, los bancos comerciales, a los que podemos ir nosotros a una ventanilla, ¿verdad? Para que nos atiendan, los bancos del sector, los bancos agropecuarios, pero nuestro banco es un banco multilateral, es un banco que más bien financia proyectos, es un banco en el cual, digamos, han hecho su aporte los gobiernos. Se fundó, incluso el acta de constitución se firmó en Bogotá el año 1968, y como una iniciativa de los países andinos, ¿no? Entonces, los países andinos dijeron, tengamos nuestro propio banco de desarrollo para financiar, por ejemplo, en principio carreteras, puentes, hidroeléctricas, represas, distritos de riego, ese tipo de cosas, y después se ha ido diversificando para financiar diferentes temas como educación, agricultura, por supuesto, sectores productivos y el trabajo también con el sector financiero. Desde el año pasado, nuestro presidente, el señor Sergio Díaz Granados, nos pidió estructurar una estrategia para que el banco tenga una narrativa y tenga unas líneas de acción frente al sector. No porque no hubiéramos trabajado en agricultura antes, en realidad el banco siempre financió obras de irrigación, muchas cosas con ministerios de agricultura, temas de investigación, etcétera, pero no lo teníamos, digamos, empaquetado, por así decir, ¿no? Encontramos que se habían hecho inversiones por más de 3.200 millones en los años anteriores, pero nos pusimos una meta de alcanzar hasta 8.500 millones al 2030, ¿no? Y es un documento que está disponible que básicamente dice qué es lo que nosotros podemos ofrecer al sector, y ahorita les comienzo a comentar un poquito qué instrumentos tenemos, ¿no? Y qué experiencias y proyectos hemos desarrollado. Entonces, básicamente lo que busca el banco es ser el principal aliado financiero del sector en América Latina y el Caribe. ¿Y qué hacemos? A ver, tenemos programas relacionados con conocimiento. Por ejemplo, se ha estado mencionando mucho el tema de límites máximos de residuos, que es muy importante para nuestros países, para el agro de nuestros países, frente a la Unión Europea, y precisamente tenemos una consultoría que está abarcando 8 países, y lo que está haciendo es poniendo en contacto a las autoridades sanitarias de cada uno de los países que participan, Colombia está incluido, con las autoridades europeas para evaluar cuáles son las brechas, porque como bien decía ayer el presidente de AEBE, de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador, muchas veces allá algún legislador pone una norma
que le parece bien, pero después nos cae la pelota a nosotros, ¿no? Y después hay que hacer mucho trabajo para cumplir las normas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de conocimiento, como para encontrar dónde hay que fortalecer a las autoridades nacionales, dónde hay que fortalecer a los productores para cumplir la norma, son cosas que hacemos y las entregamos a los países y buscamos que las autoridades asimilen ese conocimiento, ¿no? También programa justamente en esa línea de fortalecimiento institucional y después instrumentos diversos, ¿no? Estos bancos principalmente financian, la mayoría de la cartera va a los gobiernos, porque ellos son los dueños, digamos, de los recursos que se aportaron para fundar el banco, y hay un porcentaje que sí financia sector privado, ¿no? Ahora les voy a comentar un poco más, pero hay una cantidad de instrumentos que trabajamos para financiar desde obras hasta programas de desarrollo muy diversos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector soberano, hay programas presupuestales dirigidos al sector que, digamos, caen en la bolsa general del presupuesto de la nación y la nación tiene con eso más recursos para atender un sector o una línea de trabajo. También se acompaña con el tema del diseño o vamos a decir, acompañamiento técnico para el diseño de estrategias, planes de alcance nacional, territorial o sectorial, y en realidad las prioridades que la nación defina, ¿no? Y en el caso de agricultura, muchas veces sí, evidentemente en América Latina y el Caribe, los países solicitan que se apoyen programas nacionales de investigación, de sanidad agropecuaria, etcétera, ¿no? Y por supuesto también infraestructura para la productividad. Por ejemplo, las irrigaciones del norte de Perú, ¿no? Perú básicamente tiene una costa completamente desértica y sin embargo es el principal exportador de arándanos, el principal exportador de uva de mesa. ¿Cómo es posible un país que prácticamente usted mira cuando aterriza en la costa, yo soy peruano, ¿no? A veces en broma nos dicen Peruquistán, porque cuando uno va aterrizando ve eso, esto es un desierto, ¿cómo esta gente produce? Solo se puede producir en la costa, en los valles fértiles que tienen, digamos, los ríos que llegan, digamos, de la cordillera y en grandes irrigaciones, ¿no? Entonces hay irrigaciones que abastecen 100.000 hectáreas, que abastecen 60.000, 40.000 hectáreas, básicamente con represas y sistemas de riego, ¿no? Eso se financió vía alianzas público-privadas en parte con financiamiento de CAF, ¿no? Y evidentemente también ahora tenemos un proyecto de riego en República Dominicana con 250 millones de dólares, etcétera, ¿no? Algunos otros ejemplos, Panamá tenía mucho interés en hacer agricultura en ambiente controlado, ¿no? Para manejar mejor el clima y mejorar su estabilidad de producción frente a diferentes variables. Los apoyamos con un estudio de factibilidad y ese estudio de factibilidad se convirtió en un préstamo por 19 millones de dólares que nos solicitaron para construir ya el centro de investigación y capacitación en agricultura en ambiente controlado. Es decir, los apoyamos con la factibilidad, con la parte de conocimiento, después les pareció interesante y dijeron, bueno, hay que estructurarlo y lo construimos. Y ya se está construyendo, ¿no? Ese estudio se hizo con el Instituto, con el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Hay apoyos presupuestales como los que mencionaba, con el gobierno de Ecuador tenemos uno de 250 millones, el programa que ya mencionaba para 10.000 hectáreas de riego en República Dominicana, esos son préstamos a la nación que se ejecutan y quedan como bienes públicos, digamos, regionales, ¿no? En el caso del sector privado, que es la vicepresidencia en la que yo estoy, que es, digamos, una porción más pequeña de la cartera del banco, hay créditos corporativos, digamos, como somos un banco que no compite con los bancos locales, sino que más bien busca complementarse, no competimos con ellos, ¿no? Y tampoco tenemos tanta gente para evaluar muchos créditos pequeños, o sea, prácticamente no tenemos una ventanilla, por así decir. Así que atendemos pues empresas que vienen con solicitudes de tickets pues, por aproximadamente 20 millones de dólares y sí hemos tenido casos de financiamientos emblemáticos, por ejemplo en Ecuador, a empresas vinculadas con el sector azucarero y algunas también vinculadas con el sector forestal y de producción de
de muebles y diversas cosas, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, nos basamos mucho en los bancos nacionales de desarrollo y los bancos locales que sí aterrizan, por ejemplo, con los productores, que sí aterrizan con las empresas más directamente, así como también otras posibilidades como inversión patrimonial y garantías y avales, ¿no? El tema de garantías para el caso del agro a veces es interesante, ¿por qué? Porque como los bancos consideran muy riesgoso el sector, entonces lo que a veces hace CAF es decir, mira, como tú los consideras riesgosos, nosotros podemos poner una garantía en el banco en favor, por ejemplo, de un sector productivo que está golpeado, ¿no? Y que necesita recuperarse o que necesita crecer en inversiones. Y entonces eso reduce el riesgo y el banco le mejora las condiciones a los productores, ¿no? Entonces es una forma de actuar indirecta, pero que finalmente sí aterriza de alguna manera con los productores. Entonces tenemos algunos ejemplos. En Banecuador financiamos 40 millones para que se atiendan la cadena de palma y de cacao. Con el Banco Nacional de Panamá es un préstamo AB de 500 millones. Con LAT, que es una financiera privada, pero que atiende principalmente agro, también hay una línea o un préstamo de 20 millones. Los corporativos que les mencionaba en Ecuador. Y también hemos hecho estudios de factibilidad, por ejemplo, con Fedegan, la Federación de Ganaderos de aquí de Colombia, se hizo el estudio de factibilidad del feedlot, ¿no? Del feedlot, el corral de engorde, digamos, para el Caribe de Colombia, y ya la federación con eso está buscando el financiamiento. Con la SAC de Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia, se tuvo un programa también de cursos de capacitación, etcétera, para que ellos lo pongan a disposición de sus asociados. Y con la UPRA y Finagro, precisamente también de aquí de Colombia, se apoyó el sistema de gestión integral de riesgos agropecuarios y también con recursos del Fondo Británico de Prosperidad. Entonces, son maneras de apoyar al sector también con iniciativas de fortalecimiento, de conocimiento, que se estructuran a pedido de ellos, ¿no? Con recursos, en este caso, no de préstamos, sino de cooperación, en el caso de lo de abajo, ¿no? Precisamente, una de las líneas que se tiene como ejemplo muy claro y que estaba incluso operativo y disponible, es esta línea, digamos, es una línea de 100 millones con el BBVA Colombia, que estaba para biodiversidad y se destinó la mitad, o sea, el 50%, son 50 millones, para agroexportaciones sostenibles. Entonces, ¿qué hace el BBVA? La CAF le pasa los recursos al banco y el banco dice, a ver, ¿qué son agroexportaciones sostenibles? Entonces tienen como un checklist que hemos acordado, como unos parámetros, bueno, aquellas que tienen ciertas certificaciones, que no son altamente contaminantes, etcétera, etcétera. Básicamente va mucho por el tema de certificaciones y con eso hacen un check y prestan con unas ciertas condiciones favorables a las empresas, ¿no? Entonces no lo hacemos directamente, le prestamos le pasamos los recursos al banco, que sí tiene los clientes directamente en el sector y ellos los pasan, digamos, a través de préstamos, ¿no? Entonces, precisamente la primera empresa que se financió fue Invesmar, ¿no? Fue publicada el primer crédito por 16 millones que, digamos, el banco otorgó a una empresa ya del sector, ¿no? Que probablemente ustedes conocen. Y casi finalmente, otra forma de trabajar es que también apalancamos recursos con el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y otros, porque ellos, digamos, tienen recursos muy grandes, vienen del tema del Acuerdo de París. Los países desarrollados se comprometieron a hacer aportes a esos fondos para que se financien proyectos, entonces ahí hay recursos importantes para apalancar. Son bastante tediosos, burocráticos de conseguir, pero se pueden conseguir. Y para ponerles un ejemplo, este es un proyecto que funciona en estos 4 países, están Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Y básicamente lo que hemos hecho es juntar una facilidad como de 150 millones de dólares entre el ICF y la CAF. Nosotros pusimos 50 y ellos pusieron 100. Y en lo que es cooperación técnica pusimos 200.000 y ellos pusieron 5 millones de dólares. O sea que se puede apalancar recursos interesantes. Y lo que hacemos ahí es que
igual, le pasamos recursos a bancos locales de los 4 países y esos bancos buscan proyectos que reduzcan gases de efecto invernadero y se lo financian con una tasa diferencial y con mejores condiciones y además se les da asistencia técnica. Porque lógicamente muchas de las empresas viene uno y le dice, mire, le financio si usted hace un proyecto de energías renovables o de cambio de uso de suelo que reduzca emisiones, y la empresa pequeña te va a decir, o la cooperativa o el que fuera el cliente va a decir, ¿y eso cómo se hace, cómo se mide, cuál es la ingeniería de eso, qué equipos pongo, etcétera, ¿no? Entonces se le da acompañamiento para que puedan formular su proyecto y reciben los recursos, digamos, que precisamente el programa otorga, pero a través de los bancos, ¿no? Entonces los bancos lo evalúan como cliente, se evalúa el proyecto y se le da un crédito con ciertas facilidades, ¿no? Eso sería por mi parte y bueno, ahí les compartimos algunos recursos. Igual nuestra oficina de representación, justamente nos acompañan las colegas María Isabel Gutiérrez y María Paula Pinedo, ¿no? Que están en la oficina de representación en Bogotá. También los colegas de AFAMA tienen nuestro contacto para cualquier cosa. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro conferencista. Vamos a hacer un receso. ¿Hay preguntas? Me acaba de llegar sí, una. acaba de llegar una. Esperemos un momentico. Doctor Nelson, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto financiamiento hay en Colombia, además de lo que mencionó en su presentación, en el caso del sector bananero, tienen créditos? A ver, sí, por ejemplo, la empresa que vimos ahí, entiendo que es del sector bananero justamente, ¿no? Invesmar, que obtuvo 16 millones de la línea de 50 que tiene el Banco BBVA. Entonces lo que hacemos es atender justamente de forma indirecta, ¿no? O sea, esos recursos están ahí y el BBVA los puede, digamos, se pueden acercar a ellos y decir que tienen interés en evaluar que se les pueda prestar con la línea de CAF y con eso, digamos, es posible que ellos evalúen la factibilidad de ese préstamo, ¿no? Ya particularmente con cada empresa o la que fuera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos a las 10:20 aquí en el salón